El corazón financiero de la Castellana despertaba lentamente bajo la primera luz del alba. Rascacielos de cristal y acero reflejaban un cielo que mutaba gradualmente de un púrpura profundo a suaves tonos de rosa y naranja. Las calles, que en unas pocas horas estarían atascadas por el denso tráfico matutino, aún gozaban de una calma casi surrealista. Javier Morales observaba la transformación de la ciudad a través de las ventanillas tintadas de su Range Rover, mientras el vehículo se deslizaba silenciosamente sobre el asfalto, todavía húmedo por la lluvia de la noche. Sus dedos tamborileaban ausentemente sobre el volante de cuero italiano, siguiendo el ritmo de una canción que solo existía en su memoria, una nana que su madre solía cantar antes de que la vida la rompiera en tantos pedazos que ni el amor de un niño fue suficiente para remendarla. A sus 28 años, Javier llevaba el peso de sus logros con una estudiada elegancia. Su traje a medida de Brioni ocultaba un físico mantenido rigurosamente en forma, no por vanidad, sino por una necesidad casi obsesiva de control sobre su cuerpo, su mente, su destino. Sus ojos verdes, que las revistas de negocios solían describir como penetrantes o calculadores, albergaban una profundidad que pocos lograban comprender realmente. El Patek Philippe en su muñeca marcaba las 6:43 a.m. Aún tenía tiempo antes de la reunión del consejo, tiempo suficiente para su ritual matutino. Un café cuidadosamente preparado en el recién inaugurado Café Colón, un breve paseo por los jardines colgantes de su oficina, quizás incluso unos minutos de meditación, un hábito que su terapeuta insistía era esencial para mantener a raya las pesadillas. Las pesadillas habían regresado la noche anterior, más vívidas que nunca. En el sueño volvía a tener 8 años. El olor a whisky barato inundaba el aire del pequeño apartamento donde creció. La voz de su padrastro resonaba a través de las delgadas paredes, cada palabra una promesa de violencia, el sonido metálico de las monedas cayendo del colchón donde intentaba esconderlas. Un bocinazo lejano lo trajo de vuelta al presente. El semáforo más adelante estaba en rojo. Javier respiró hondo, ajustando su postura. Sus ojos escanearon automáticamente los espejos retrovisores, otro viejo hábito nacido de años de vivir en un constante estado de alerta. Fue entonces cuando las vio. Al principio pensó que era una alucinación provocada por la fatiga. 2 pequeñas figuras moviéndose entre los coches detenidos como fantasmas del alba. Parpadeó varias veces, pero la visión permaneció. Eran 2 niñas, gemelas idénticas, no podían tener más de 5 o 6 años. Sus vestidos, que claramente habían visto días mejores, estaban manchados y rotos en los bordes. Su cabello rubio, sin cortar y enredado, enmarcaba rostros que parecían esculpidos por el hambre misma, mejillas demasiado hundidas, ojos demasiado grandes, como si sus cuerpos se hubieran visto obligados a consumir su propia infancia solo para sobrevivir. Una de ellas, la que parecía llevar un peso invisible sobre sus hombros, sostenía una lata de hojalata oxidada donde unas pocas monedas tintineaban tristemente. La otra se quedaba medio paso atrás, como una sombra asustada, sus ojos moviéndose constantemente, como si esperara que el peligro apareciera desde cualquier dirección en cualquier momento. Javier sintió que algo se retorcía en su pecho, un dolor viejo y familiar, como una cicatriz que nunca sanó del todo. Sus manos agarraron el volante con la fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. «Señor», la voz era tan frágil que por un momento pensó que la había imaginado. «¿Puede ayudarnos?». La gemela con la lata estaba ahora junto a su ventana. Vista de cerca, parecía aún más pequeña, aún más frágil. Sus enormes ojos azules, en un rostro demasiado pequeño, sostenían una desconcertante mezcla de miedo y esperanza. «¿Cómo os llamáis?», preguntó, manteniendo su voz suave, controlada, como si hablara con un animal salvaje asustado. «Elena», respondió la que sostenía la lata, luego, tras una vacilación casi imperceptible. «Y ella es Alba». «Alba».
Elena. Los nombres parecían incongruentemente delicados para unas niñas que claramente conocían el lado más oscuro de la vida. Javier notó cómo Elena se posicionaba ligeramente delante de su hermana, como un escudo humano en miniatura, la forma en que Alba se encogía ante el más mínimo sonido, el hematoma amarillento a lo largo del delgado brazo de Alba, parcialmente cubierto por la manga rota de su vestido. Sus ojos, entrenados por años de negociaciones, captaron otros detalles, como ambas mantenían los hombros tensos, listas para correr a la primera señal de amenaza, como sus ojos escaneaban constantemente más allá de los coches, como si temieran que alguien pudiera estar observando, siguiendo su mirada. Javier lo vio, un hombre apoyado en una farola lejana, medio oculto por las sombras persistentes del amanecer. Incluso desde esa distancia, su postura hostil era clara. Una botella colgaba flojamente de su mano, su camiseta manchada y sus vaqueros gastados contaban una historia de abandono y decadencia. Pero fueron sus ojos los que llamaron la atención de Javier, vidriosos, inyectados en sangre, fijos en las niñas con una intensidad depredadora que hizo que la sangre de Javier hirviera. ¿Tenéis hambre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Las gemelas intercambiaron una rápida mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que solo las gemelas parecen capaces de compartir. Elena asintió tímidamente, sus dedos agarrando la lata con más fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que comisteis algo de verdad? Roberto nos trajo pan ayer, murmuró Elena, su voz encogiéndose ante la mención del nombre. Alba se estremeció visiblemente, como si solo el sonido del nombre fuera suficiente para herirla. Javier sintió una oleada de rabia tan intensa que tuvo que respirar profundamente varias veces para mantener el control. Reconoció esa reacción, conocía ese miedo visceral que hace que todo el cuerpo retroceda ante el sonido de un nombre. Su padrastro había dejado el mismo tipo de marca en él. Más bocinas sonaron afuera. El semáforo se había puesto verde de nuevo. Javier encendió las luces de emergencia y detuvo el coche en el arcén, ignorando los gestos molestos de otros conductores. «Escuchad», dijo, manteniendo su voz firme pero amable. «Sé que no se supone que debáis aceptar ayuda de extraños, pero vivo cerca, en una casa grande. Mi esposa está allí, está embarazada. Probablemente esté preparando un desayuno delicioso ahora mismo. Podéis daros un baño caliente, tener una comida decente, descansar un poco». La oferta flotaba en el aire como una pompa de jabón, frágil, delicada, llena de posibilidades. Las gemelas intercambiaron miradas de nuevo y Javier casi pudo ver los pensamientos pasando entre ellas. Miedo, desconfianza, esperanza, un hambre que iba mucho más allá de lo físico. «Roberto se va a enfadar», habló Alba por primera vez, su voz tan baja que era casi un suspiro. Javier miró de nuevo al hombre cerca de la farola. Roberto se había movido unos pasos hacia adelante, su postura tensa, como un depredador a punto de atacar. Incluso desde la distancia, la ira en sus ojos era palpable. «No volverá a haceros daño», prometió Javier, y había algo en su voz, una certeza absoluta nacida de sus propias cicatrices, que hizo que las niñas le creyeran. Nunca más. El momento que siguió pareció estirarse para siempre. Elena apretó la mano de Alba, sus pequeños dedos entrelazados como las ramas de un árbol joven, buscando fuerza contra la tormenta. Luego, con un coraje que le rompió el corazón a Javier, asintió. «¿Vale?» Javier salió rápidamente del coche, moviéndose deliberada, lenta y calmadamente, para no asustarlas. Abrió la puerta trasera, observando cómo Elena guiaba a Alba al interior, sin soltar nunca su mano. El lujoso interior del coche parecía absurdamente opulento junto a sus ropas raídas. El Range Rover se alejó suavemente del semáforo, dejando atrás solo el polvo de la mañana y una figura furiosa y solitaria en la acera. En el asiento trasero, las gemelas se aferraban la una a la otra en silencio, como náufragas agarradas a un trozo de madera a la deriva en un océano tormentoso.
A través del espejo retrovisor, Javier observaba cada una de sus reacciones, cómo sus ojos se abrían de par en par con cada edificio cada vez más imponente que pasaban, la forma en que sus pequeñas manos se agarraban más fuerte en cada giro, la mezcla de miedo y fascinación en sus rostros cuando el coche finalmente pasó por las imponentes verjas de hierro forjado de su propiedad. El jardín de la finca, meticulosamente cuidado por un equipo de paisajistas, aún brillaba con el rocío de la mañana. Una fuente de mármol italiano murmuraba suavemente en el centro del camino de entrada circular, sus aguas cristalinas brillando bajo el sol ahora más brillante. Rosales trepadores en plena floración cubrían parte de la fachada georgiana, sus tonos rosados y rojos creando un dramático contraste con la piedra clara. Sofía estaba en la puerta antes de que el motor se hubiera detenido por completo. Su vestido de flores fluía suavemente alrededor de su figura de 8 meses de embarazo, y su cabello pelirrojo se escapaba de un moño hecho a toda prisa, formando un halo dorado alrededor de su rostro a la luz de la mañana. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de Javier, se abrieron ligeramente al ver las pequeñas figuras que salían vacilantes del coche. Por un momento, nadie se movió. Los únicos sonidos eran el suave murmullo de la fuente y el canto ocasional de los pájaros en los árboles cercanos. Sofía miró de Javier a las niñas, luego de vuelta a Javier, una conversación tácita pasando entre ellos. Luego, como si hubiera tomado una decisión, su rostro se iluminó con una sonrisa acogedora. «Hola», dijo suavemente, su voz con una melodiosa calidez que años en la alta sociedad no habían borrado por completo. «Debéis tener hambre. Acabo de hacer tortitas con sirope de chocolate y fresas frescas. ¿Os gustaría probarlas?» Los estómagos de las niñas respondieron antes que sus bocas, provocando una pequeña risa nerviosa de Elena. Incluso Alba, todavía escondida en parte detrás de su hermana, ofreció una tímida sonrisa. Sofía extendió su mano a Elena, quien, después de un momento de vacilación, la aceptó. Alba la siguió, todavía aferrada a su hermana, sus grandes ojos asimilando cada detalle del lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Javier las vio entrar, sus pequeños y vacilantes pasos dejando huellas invisibles en el inmaculado suelo de mármol. Sofía ya les hablaba en voz baja, su suave voz resonando por el vestíbulo de entrada, explicando sobre las tortitas, preguntando si les gustaba el chocolate, prometiendo mostrarles sus habitaciones después del desayuno. Se quedó afuera un momento, respirando el aire fresco de la mañana, dejando que la realidad de lo que acababa de hacer se asentara en su mente. Su teléfono pesaba mucho en el bolsillo de su chaqueta, había muchas llamadas que hacer, sus abogados necesitarían ser informados, los servicios sociales contactados, la seguridad reforzada. Sabía que lo que estaba haciendo era técnicamente ilegal, pero había momentos en que la ley y la justicia tomaban caminos diferentes. Desde la cocina podía oír la suave voz de Sofía mezclándose con el tintineo de los cubiertos. Luego, inesperadamente, una risa pequeña y vacilante, pero innegablemente real. El sonido era tan puro, tan sorprendente, que rompió y reconstruyó algo dentro de Javier al mismo tiempo. Mientras marcaba el primer número en su teléfono, sus ojos escanearon instintivamente las lejanas verjas, en algún lugar ahí fuera. Sabía. Roberto estaba observando, planeando, pero por primera vez en mucho tiempo, Javier no sintió miedo. Tenía suficiente poder ahora para marcar la diferencia, para evitar que la historia se repitiera. El sol ahora iluminaba completamente el jardín, sus rayos dorados ahuyentando las últimas sombras del amanecer. En la cocina podía oír a Sofía explicando pacientemente a las niñas cómo verter la cantidad justa de sirope de chocolate en sus tortitas, una tarea tan simple, ordinaria, pero cargada de un profundo significado, el primer paso hacia una nueva vida. Otra risa sonó, más confiada esta vez, seguida por la suave voz de Sofía. Javier sintió algo cálido y pesado en su pecho. Esas niñas merecían más que solo sobrevivir, merecían vivir,
y él haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que así fuera. El día solo estaba comenzando, y con él una nueva historia estaba a punto de desarrollarse, una historia de redención, segundas oportunidades y viejas cicatrices que, quizás, finalmente podrían empezar a sanar de verdad. Mientras caminaba hacia la casa, Javier pensó en su madre, en cómo solía decir que a veces los ángeles aparecen en los lugares más insospechados. Esa mañana, en un semáforo ordinario en el corazón financiero, finalmente entendió a qué se refería. El ascensor privado de la Torre Morales ascendía silenciosamente a través de los 60 pisos del rascacielos. Javier observó su reflejo distorsionado en el panel de cromo, notando pequeñas manchas de chocolate en las mangas de su traje italiano, rastros del desayuno improvisado con las gemelas. Elena había derramado el sirope de chocolate cuando intentó pasárselo a Alba, sus pequeñas manos temblando bajo el peso del recipiente. Ese momento de normalidad casi doméstica ahora parecía surrealista, como un sueño disolviéndose bajo la fría luz de la realidad corporativa. Su teléfono vibró en su bolsillo por 10ª vez esa mañana, otro mensaje de su asistente recordándole la reunión de accionistas. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a su oficina en el ático. La vista panorámica de la ciudad se extendía a través de ventanales del suelo al techo, pero Javier apenas se dio cuenta. Sus pensamientos estaban en las 2 pequeñas figuras que había dejado en su finca y en el hombre que seguramente las estaba buscando. Señor Morales, Ana, su asistente ejecutiva desde hacía 5 años, ya esperaba con una pila de documentos y su habitual expresión de eficiencia profesional. El consejo está reunido en la sala de conferencias. Llevan esperando 20 minutos. Javier asintió distraídamente, dejando su maletín en el enorme escritorio de caoba. Ana, necesito que hagas unas llamadas urgentes. Contacta con la Oficina de Servicios Sociales de la Comunidad. También quiero hablar con nuestro departamento legal. Y, señor, interrumpió Ana suavemente, el Consejo está discutiendo la fusión con TechCore. Es la reunión más importante del trimestre. Javier cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus responsabilidades corporativas chocar con su reciente decisión personal. La fusión con TechCore era un acuerdo de $2.300 millones. Cientos de empleos dependían de su éxito. 5 minutos, dijo finalmente. Dame 5 minutos y estaré allí. Tan pronto como Ana se fue, Javier tomó el teléfono y marcó el número de servicios sociales. Después de 15 minutos de transferencias y música de espera, finalmente llegó a una representante que parecía más interesada en su hora de almuerzo que en el caso de 2 niñas en peligro. Señor, necesitamos un informe formal. Hay procedimientos a seguir. ¿Es usted pariente de las menores? ¿Tiene algún documento de ellas? Necesitamos pruebas concretas de abuso. La voz monótona de la representante fue interrumpida por otro mensaje urgente de Ana. El consejo se estaba impacientando. Javier colgó el teléfono, frustrado. En su mente, destellos de la mañana se mezclaban con las preocupaciones presentes. El hematoma en el brazo de Alba, Elena colocándose protectoramente frente a su hermana, el miedo en sus ojos ante el más mínimo ruido. Javier, Ricardo Ferrer, su director financiero, llamó desde la puerta. ¿Todo bien? El consejo está... Ya voy, respondió Javier, levantándose y ajustándose la corbata. La sala de conferencias estaba abarrotada. 15 de los ejecutivos más poderosos del país esperaban su presentación sobre la fusión. Pantallas mostraban gráficos, proyecciones financieras, análisis de mercado. Javier comenzó su presentación automáticamente. Años de experiencia permitieron que las palabras fluyeran incluso mientras su mente divagaba. Como pueden ver en la diapositiva 23, la sinergia entre nuestras compañías, la suave voz de Alba. Roberto se va a enfadar. Resonó en su mente. Resultará en un ahorro de costes proyectado de 140 millones en el primer año. La mirada depredadora de Roberto observando a las niñas desde el otro lado de la calle. Y nuestra cuota de mercado aumentará significativamente.
Elena agarrando la lata oxidada con sus manitas temblorosas. La voz de Ricardo Ferrer lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Pareces distraído. Javier se dio cuenta de que se había detenido a mitad de frase. 15 pares de ojos lo observaban con expresiones que iban desde la preocupación hasta la irritación. Disculpad, se recuperó rápidamente, como decía. La reunión se prolongó durante 3 horas. Cuando finalmente terminó, Javier corrió de vuelta a su oficina, ignorando las miradas curiosas de sus ejecutivos. Revisó su teléfono, 15 llamadas perdidas de sus abogados y un mensaje del equipo de seguridad. Ana llamó, pero su asistente ya entraba con otra pila de documentos. Señor, el departamento legal está en línea 2. Tenemos una videoconferencia con Tokio en 20 minutos y... Cancela todo, ordenó Javier, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Reprograma mi agenda para mañana. Pero, señor, la fusión... Mañana, repitió con firmeza, hay algo más importante que debo atender hoy. Mientras recogía sus cosas, Javier no se dio cuenta de las miradas intercambiadas entre sus empleados, ni de los susurros que se extendían por los pasillos sobre su inusual comportamiento. Su mente estaba únicamente enfocada en volver a casa, en asegurarse de que las gemelas estuvieran a salvo. Pero mientras Javier lidiaba con sus preocupaciones en lo alto de su torre corporativa, en una parte menos pudiente de la ciudad, Roberto salía tambaleándose de un bar sórdido, sus ojos inyectados en sangre fijos en la dirección del barrio donde había visto desaparecer el Range Rover esa mañana. Con una botella de whisky barato en una mano y un odio creciente en su corazón, emprendió su decidida caminata. No sería difícil averiguar dónde se había detenido ese tipo de coche y cuándo lo encontrara. Bueno, Roberto siempre había sabido cómo manejar a la gente que intentaba quitarle lo que era suyo. El sol de la tarde comenzaba a hundirse hacia el horizonte, proyectando sombras alargadas entre los rascacielos. En su oficina, Javier finalmente logró contactar a sus abogados. Palabras como custodia temporal y orden de alejamiento flotaban en la habitación climatizada, mezclándose con el aroma a café caro y la gravedad de las decisiones que cambiarían varias vidas para siempre. La jornada laboral en la oficina estaba llegando a su fin, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Sofía observaba a las gemelas picotear vacilantes los últimos trozos de tortita en sus platos. La cocina, normalmente un lugar de silenciosa soledad en sus mañanas, ahora estaba llena del suave tintineo de los cubiertos y los susurros ocasionales intercambiados entre las niñas. Elena, la más valiente de las dos, lanzaba miradas curiosas a Sofía de vez en cuando, mientras que Alba mantenía sus ojos en su plato, como si temiera que la comida se desvaneciera si apartaba la vista. Una leve contracción hizo que Sofía se moviera en su silla. A los 8 meses de embarazo, su cuerpo le recordaba constantemente los cambios que se avecinaban, pero en ese momento toda su atención estaba en las 2 pequeñas figuras frente a ella. ¿Os gustaría un baño caliente?, preguntó suavemente, notando las manchas oscuras en unos vestidos que alguna vez debieron ser blancos. Tengo algo de ropa limpia que podría serviros. Las gemelas intercambiaron una rápida mirada, esa comunicación silenciosa que Sofía ya empezaba a reconocer. Elena asintió tímidamente, mientras que Alba se aferró al borde de la mesa con sus deditos. «Puede ser un baño de espuma», añadió Sofía con una sonrisa amable. «Incluso tengo algunos patitos de goma». La mención de los patitos sacó la primera sonrisa genuina de Alba desde su llegada. Era pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. El baño principal de la suite principal era más grande que muchos apartamentos. Una bañera victoriana exenta dominaba el espacio, sus grifos dorados brillando bajo la luz natural que entraba a raudales por altas ventanas. Sofía abrió el agua, probando la temperatura en su muñeca como su madre le había enseñado. «Para los bebés es tibia, pero no demasiado caliente», explicó, vertiendo una generosa cantidad de espuma de baño con aroma a lavanda. «Podéis entrar las 2 juntas si queréis». De nuevo, ese intercambio de miradas.
Elena asintió con la cabeza, pero cuando Sofía se acercó para ayudarlas con la ropa, ambas niñas se encogieron instintivamente. «Está bien», Sofía retrocedió, manteniendo la voz tranquila a pesar del dolor que sintió ante su reacción. «Podéis desvestiros solas. Yo me quedaré cerca por si necesitáis ayuda». Mientras las niñas se quitaban torpemente sus vestidos sucios, Sofía tuvo que reprimir un grito ahogado de horror. Sus pequeños cuerpos contaban una historia de abandono y crueldad que ninguna palabra podría describir por completo. Moretones de diversas etapas cubrían su pálida piel, algunos recientes, morados e hinchados, otros amarillentos y desvaneciéndose lentamente. En sus espaldas, finas y largas marcas sugerían latigazos de cinturón. Alba tenía una cicatriz particularmente inquietante cerca de su hombro derecho, como si algo caliente hubiera sido presionado contra su piel. Sofía sintió que se le revolvía el estómago, y no era solo el embarazo. Las gemelas entraron juntas en la bañera, todavía con su ropa interior, sus movimientos cautelosos, como animales salvajes acercándose a aguas desconocidas. Pero una vez que sintieron el reconfortante calor de las burbujas perfumadas, algo en su postura comenzó a relajarse. Sofía cogió un patito de goma amarillo y lo colocó suavemente en el agua. «Este es el señor Quack», presentó con una voz ligeramente juguetona. «Le encanta hacer nuevos amigos». Elena fue la primera en tocar el juguete, sus dedos rozando tentativamente la superficie de plástico. Cuando el pato hizo su característico quack, ambas niñas saltaron un poco sorprendidas, luego soltaron risitas nerviosas. «¿Hay más?», preguntó Alba tan bajo que Sofía casi no la oyó. «Por supuesto», respondió Sofía alegremente, alcanzando una cesta cercana. «Tenemos toda una familia de patos. Esta es la señora Quack y estos son los patitos bebés». Poco a poco, con burbujas y patitos de goma, las niñas comenzaron a abrirse. Sofía les ayudó a lavar el pelo con champú de fresa, teniendo cuidado de que la espuma no les entrara en los ojos. Mientras sus suaves manos masajeaban sus cueros cabelludos, podía sentir los nudos tanto en su pelo como en la tensión que sus pequeños cuerpos cargaban. «Mi mamá solía hacer esto», murmuró Elena de repente, con los ojos cerrados mientras Sofía le enjuagaba el pelo, antes de que... La frase quedó suspendida en el aire, pesada de significado no dicho. Sofía esperó, continuando sus suaves movimientos, dándole a la niña espacio para continuar si quería. «Antes de Roberto», terminó Alba, su voz temblando ligeramente. Sofía sintió otra contracción, más fuerte esta vez, pero mantuvo su rostro tranquilo. «¿Recordáis a vuestra madre?». Elena asintió distraídamente, jugando con uno de los patos. Nos cantaba para dormir, pero después de que fue al hospital, Roberto dijo que no volvería. Alba interrumpió. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Dijo que ya no nos quería. El corazón de Sofía se encogió. Instintivamente se inclinó hacia adelante, ignorando la incomodidad en su espalda, y secó suavemente las lágrimas de Alba con el borde de una toalla. A veces comenzó suavemente, eligiendo sus palabras con cuidado. Los adultos dicen cosas que no son verdad, especialmente los adultos que hacen daño a los niños. Eso no los hace tener razón, los hace estar equivocados 2 veces. Las gemelas la miraron con una intensidad que le rompió el corazón. Había tanto dolor en esos jóvenes ojos, tanta comprensión temprana del lado más oscuro de la vida. «Ahora», continuó Sofía, forzando un tono más ligero en su voz, «¿qué tal si vaciamos esta agua que se está enfriando y os ponéis una ropa limpia y calentita?» Después de su baño, vestidas con pijamas suaves que Sofía había comprado para donar y por alguna razón nunca lo hizo, las gemelas se veían diferentes. Su pelo limpio y desenredado enmarcaba sus rostros como halos dorados, y había una suavidad en sus expresiones que no había estado allí antes. En la cocina, Sofía comenzó a preparar el almuerzo, decidida a ofrecer algo más sustancioso que tortitas. Mientras picaba verduras para una sopa nutritiva, vigilaba a las niñas,
que ahora se sentaban en los taburetes de la isla de la cocina, observando cada uno de sus movimientos con fascinación. —¿Queréis ayudarme? —preguntó, colocando unas zanahorias y una tabla de cortar frente a ellas. Podéis ordenar los trozos de zanahoria en montones iguales. Era una tarea simple, pero las niñas la abordaron con una seriedad conmovedora. Elena ordenó las zanahorias metódicamente, mientras que Alba contaba los trozos en voz baja, asegurándose de que cada montón tuviera el mismo número. «Mamá también nos dejaba ayudarla», comentó Elena después de unos minutos de silencio concentrado. «Hacía sopa cuando hacía frío». «¿De verdad?», la animó Sofía suavemente. «¿Cuál era vuestra sopa favorita?» «Sopa de calabaza», respondieron al unísono. Luego se miraron sorprendidas antes de estallar en risitas. La tarde transcurrió a un ritmo suave, marcada por pequeños momentos de descubrimiento y conexión. Sofía enseñó a las niñas a hacer galletas de mantequilla sencillas, riendo cuando se cubrieron de harina. Les mostró el jardín trasero, donde un columpio doble que colgaba de un roble centenario las hizo jadear de asombro. Mientras las observaba usar tímidamente los columpios, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros, Sofía sintió otra contracción, más fuerte que la anterior. Miró su reloj. Eran regulares ahora, pero todavía demasiado espaciadas para ser alarmantes. Además, su médico le había advertido que las contracciones falsas eran comunes en esta etapa del embarazo. Con el sol comenzando a ponerse, Sofía decidió que era hora de preparar a las niñas para dormir. Las condujo a una de las habitaciones de invitados más cercanas a la suite principal, decorada en suaves tonos de azul y crema. «¡Wow!», susurró Elena al ver las dos camas gemelas con edredones mullidos y almohadas acogedoras. «¿Esto es todo para nosotras?» «Todo para vosotras», confirmó Sofía, ayudándolas a meterse en la cama, «y mañana podemos elegir colores diferentes si queréis. Podemos hacer que esta habitación se sienta más como vuestra». Mientras las arropaba, Sofía notó lo pequeñas que se veían en esas grandes camas, como pajaritos que habían caído del nido. Alba se aferraba a un patito de goma que Sofía le había dejado conservar, mientras que Elena mantenía una mano extendida a través del espacio entre las camas, sosteniendo la mano de su hermana. «¿Queréis que os lea un cuento?», ofreció Sofía, notando una estantería de libros infantiles en la esquina, restos de su propia infancia que su madre le había enviado cuando se enteró de que estaba embarazada. Las niñas asintieron con entusiasmo. Sofía eligió Donde viven los monstruos, una historia sobre miedos, coraje y el poder del amor incondicional. Mientras leía, su suave voz llenando la habitación de magia y posibilidad, observó cómo los párpados de las niñas se volvían cada vez más pesados. Para cuando terminó la historia, ambas estaban casi dormidas. Sofía besó suavemente sus frentes, sorprendida por lo natural que se sentía el gesto. «Buenas noches, mis pequeñas», susurró, dirigiéndose a la puerta. Sofía, la voz somnolienta de Alba, la detuvo. «¿Estarás aquí cuando nos despertemos?». La pregunta, tan simple pero tan cargada de significado, hizo que algo dentro de Sofía se contrajera, y esta vez no era una contracción. «Lo prometo», respondió con firmeza. «Ahora dormid. Estáis a salvo aquí». Dejando la puerta entreabierta y una luz suave encendida en el pasillo, Sofía se dirigió hacia su propia habitación. Otra contracción la hizo detenerse, más fuerte que las anteriores. Quizás debería llamar a Javier, solo para estar segura. Fue entonces cuando notó movimiento en el jardín a través de la ventana del pasillo. Vio una sombra moviéndose entre los árboles lejanos, más allá del límite de la propiedad. Por un momento su corazón se detuvo. La figura tambaleante de un hombre apareció brevemente bajo una de las lámparas del jardín antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Incluso desde la distancia había algo inquietantemente familiar en sus movimientos erráticos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Instintivamente, una mano fue a su vientre, mientras la otra buscaba a tientas su teléfono, pero antes de que pudiera marcar ningún número,
Otra contracción, más fuerte que todas las demás, la hizo jadear. En la habitación cercana, las gemelas dormían plácidamente, sin saber de la sombra que se acercaba en la oscuridad. La noche apenas había comenzado, y con ella, una oscuridad mucho más profunda estaba a punto de engullir la finca de los Morales. Sofía respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Necesitaba ser fuerte ahora, por ellas, por su bebé, por todos ellos. La última luz del día finalmente se desvaneció en el horizonte, dejando solo las sombras danzantes de los arbustos del jardín, donde una figura solitaria esperaba pacientemente, su rabia creciendo con cada trago de la botella casi vacía en su mano. El estruendo de un cristal rompiéndose resonó por la mansión como un disparo en la noche. Sofía, que estaba en el pasillo del segundo piso tratando de controlar otra contracción, se quedó helada. Por un momento terrible, el silencio que siguió se sintió aún más aterrador que el ruido. Entonces lo oyó. Pasos pesados e irregulares, el raspado de muebles, una respiración áspera y borracha. ¿Dónde están? La voz ruda y furiosa reverberó a través de las paredes. Sé que están aquí. El corazón de Sofía se aceleró. Sus manos fueron instintivamente a su vientre, donde su bebé se movía inquieto, como si sintiera el peligro. Reconoció esa voz. Era la misma que había hecho que Alba se encogiera ante la mención de Roberto antes. Elena. Alba. El grito fue seguido por el sonido de algo pesado siendo derribado abajo. Sofía se movió silenciosamente hacia el dormitorio de las gemelas, o donde deberían haber estado durmiendo. Las camas estaban vacías, las sábanas revueltas. Por un momento de pánico, pensó que Roberto ya las había encontrado, pero entonces notó la puerta del armario ligeramente abierta. «Niñas», susurró, acercándose con cuidado. Dos pares de ojos aterrorizados brillaron en la oscuridad del armario. Las gemelas estaban acurrucadas juntas, temblando. Alba todavía agarraba el patito de goma con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Quedaos aquí», instruyó Sofía, su voz firme a pesar del miedo que amenazaba con ahogarla. «No hagáis ni un ruido, pase lo que pase. Prometo que no dejaré que os haga daño». Más sonidos de destrucción subieron desde la planta baja. Sofía cerró la puerta del armario y luego, por impulso, arrastró silenciosamente la pesada cómoda frente a ella. No detendría a Roberto por completo si llegaba a la habitación, pero les compraría a las niñas unos preciosos segundos extra. Otra contracción la golpeó, tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. No era el momento para esto, no ahora. «Sé que estáis aquí». La voz de Roberto estaba más cerca ahora, el sonido de pasos en la escalera. Sofía respiró hondo y salió al pasillo, cerrando la puerta del dormitorio detrás de ella. Sus ojos escanearon el corredor, evaluando sus opciones. Un teléfono, necesitaba llamar para pedir ayuda, pero su móvil estaba en el dormitorio principal, al otro lado del pasillo. Antes de que pudiera moverse, Roberto apareció en lo alto de las escaleras. Incluso en la penumbra, era una visión aterradora, alto y corpulento. Se tambaleaba ligeramente, una botella casi vacía colgando de una mano. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de rabia alcohólica y había manchas oscuras en su camiseta, sangre de cortes probablemente causados al romper la ventana. «¿Dónde están, gruñó acercándose. «Esas mocosas son mías». Sofía levantó la barbilla, obligándose a parecer más tranquila de lo que se sentía. «Fuera de mi casa ahora mismo, o llamo a la policía». Roberto se rió, un sonido áspero y cruel que erizó los pelos de la nuca de Sofía. «¿La policía? ¿Crees que tengo miedo de la policía?». Dio otro paso adelante, el hedor a alcohol y sudor llegándole. «Esas niñas me pertenecen. Un juez me dio la custodia. Esa es la ley». «Son niñas», replicó Sofía, su voz temblando de ira, «no una propiedad. Y nunca más las vas a volver a tocar». La sonrisa de Roberto se desvaneció, reemplazada por algo mucho más peligroso. «¿Quién te crees que eres? Tú,
Mujer rica y estirada, ¿crees que puedes robar lo que es mío? Se abalanzó de repente, más rápido de lo que su estado de embriaguez sugería posible. Sofía intentó esquivarlo, pero otra contracción la pilló desprevenida. La mano de Roberto la agarró del brazo con una fuerza brutal. «¿Dónde están?», le gritó en la cara, sacudiéndola. Sofía sintió náuseas por el olor a alcohol en su aliento. «¡Suéltame!». Intentó liberarse, pero Roberto la estampó violentamente contra la pared. Su cabeza golpeó el panel de yeso con la fuerza suficiente para hacer que estrellas danzaran ante su visión. Un dolor agudo le recorrió la espalda. «Última oportunidad», rugió Roberto, con el rostro a centímetros del suyo. «¿Dónde están las niñas?». Sofía le escupió en la cara. Por un momento, Roberto pareció aturdido. Luego, con un rugido de ira, la arrojó al suelo. Sofía logró proteger parcialmente su vientre en la caída, pero aún así sintió el impacto reverberar por todo su cuerpo. «Las encontraré yo mismo», murmuró Roberto, pateándola al pasar. «Y cuando las encuentre...». Sofía se tragó un grito de dolor. A través de la neblina de agonía que amenazaba con engullirla, vio a Roberto comenzar a revisar las puertas a lo largo del pasillo, abriéndolas a patadas violentamente una por una. No podía dejar que llegara a las niñas. Ignorando el dolor abrasador en su espalda y la contracción que desgarraba su cuerpo en dos, Sofía se obligó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban y algo cálido le goteaba por la sien. Sangre. Roberto estaba en la tercera puerta ahora, solo 2 más antes de llegar a la habitación de las gemelas. Sofía buscó frenéticamente a su alrededor algo que usar como arma. Sus ojos se posaron en un pesado jarrón de cristal en una mesa cercana, un regalo de bodas que siempre había encontrado horriblemente hortera. Agarrándolo con ambas manos, se tambaleó hacia Roberto justo cuando él abría la cuarta puerta. «¡Eh!», gritó. Cuando él se giró, Sofía le estrelló el jarrón en la cara con toda la fuerza que pudo reunir. El jarrón explotó en miles de fragmentos brillantes. Roberto tropezó hacia atrás, la sangre brotando de su nariz rota. «¡Tú!», bramó, abalanzándose sobre ella de nuevo. Sofía intentó correr, pero sus piernas no respondían. Roberto la agarró por el pelo, arrastrándola por el pasillo. Ella luchó, arañando y pateando, pero cada movimiento enviaba oleadas de dolor por su cuerpo. «No más juegos», gruñó, inmovilizándola contra la pared con un brazo sobre su garganta. «¿Dónde están?». Sofía no podía respirar. Puntos negros danzaban en su visión. Su bebé se revolvía salvajemente dentro de ella. Otra contracción la golpeó, más fuerte que nunca. Entonces lo oyó, un pequeño sollozo proveniente de la habitación de al lado. La sonrisa que se extendió por el rostro ensangrentado de Roberto fue la cosa más aterradora que Sofía había visto jamás. «Las encontré», susurró, soltándola. Sofía se derrumbó en el suelo, tosiendo y ahogándose, tratando desesperadamente de tomar aire. Roberto ya estaba en la puerta del dormitorio, girando el pomo. «No», intentó gritar, pero su voz salió como un susurro ronco. La puerta se abrió. Roberto entró, pateando muebles a un lado. Sofía oyó el sonido de la cómoda siendo arrastrada, seguido de gritos aterrorizados. «¡No!». Esta vez su voz salió como un grito que le desgarró la garganta. «Déjalas en paz». Reuniendo una fuerza que no sabía que tenía, Sofía se levantó y se tambaleó hacia la habitación. Roberto estaba de pie ante el armario abierto, sus enormes manos agarrando los delicados brazos de las gemelas mientras luchaban y gritaban. «¡Callaos!», sacudió a las niñas violentamente. «¡Venís conmigo ahora!». «¡No!», gritó Elena, tratando de liberarse. «¡No queremos ir!». «Sofía», lloró Alba, extendiendo la mano en busca de su ayuda. Sofía nunca supo exactamente de dónde vino la fuerza. Quizás fue el instinto maternal manifestándose temprano, quizás fue la adrenalina, o quizás fue pura furia al ver a este monstruo hiriendo a 2 niñas inocentes. Se arrojó sobre Roberto con todo su peso, golpeando su espalda.
El impacto lo hizo tropezar hacia adelante, aflojando su agarre sobre las niñas. Elena logró liberarse e inmediatamente agarró la mano de Alba, tratando de alejarla. Roberto se recuperó rápidamente, girando y golpeando a Sofía con un golpe que la hizo ver estrellas. Cayó, pero se aferró a su pierna, impidiéndole avanzar. ¡Corred!, les gritó a las gemelas. ¡Corred ahora! Elena arrastró a Alba hacia la puerta, pero Roberto agarró el pelo de Alba, tirando de ella hacia atrás. «¡Eres mía!», rugió en la cara de la niña. «¡Mi propiedad!». El grito aterrorizado de Alba pareció desencadenar algo primario en Sofía. Ignorando el dolor insoportable que atormentaba su cuerpo, se arrastró hasta la cómoda caída y agarró un trozo roto de ella. En un movimiento rápido, clavó la madera afilada en la pierna de Roberto. El rugido de dolor que soltó fue casi inhumano. Soltó a Alba, que corrió hacia su hermana. Roberto se volvió hacia Sofía, sus ojos ahora salvajes de furia. «Voy a matarte», gruñó, avanzando sobre ella. «Te mataré a ti y a ese bastardo en tu vientre». Sofía intentó arrastrarse hacia atrás, pero otra contracción la golpeó, esta la más intensa hasta ahora. El dolor era diferente ahora, más urgente. Algo andaba mal. Roberto la agarró por el cuello, levantándola del suelo. Sofía pateó y se debatió, pero sus fuerzas flaqueaban. A través de su visión oscurecida, vio a las gemelas de pie en la puerta, congeladas de terror. «Corred», logró susurrar. «Por favor, corred lejos». Oyó sirenas. Roberto también las oyó. Su agarre se aflojó ligeramente. Eso fue todo lo que Sofía necesitó. Reuniendo su última reserva de fuerza, golpeó con la rodilla hacia arriba, golpeando a Roberto entre las piernas. Él la soltó con un gemido de dolor, tambaleándose hacia atrás. Sofía cayó al suelo, tosiendo y jadeando, su visión borrosa, pero vio a las gemelas finalmente salir corriendo de la habitación. Roberto se estaba recuperando, sus ojos fijos en ella con rabia asesina. «Se acabó», dijo ella, con la voz ronca pero resuelta. «Nunca más las volverás a herir». Roberto rugió de ira y se abalanzó sobre ella, pero tropezó con sus propios pies, todavía afectado por el alcohol y el dolor. Sofía rodó a un lado, evitando por poco el puño que se estrelló contra el suelo donde había estado su cabeza. Las sirenas estaban más cerca ahora. Luces rojas y azules comenzaron a bailar en las paredes a través de las ventanas. «¡No!», gritó Roberto, tambaleándose hacia la puerta. «Son mías, mías». Sofía intentó levantarse, pero un tipo diferente de dolor la atravesó. No una contracción esta vez, sino algo más urgente, más final. Sintió un líquido caliente corriendo por sus piernas. ¿Su bebé? No, no ahora. Los pasos pesados en las escaleras indicaban que Roberto estaba persiguiendo a las gemelas. Sofía podía oír a las niñas gritar desde abajo. Ignorando el dolor que amenazaba con partirla en dos, comenzó a arrastrarse hacia la puerta. No podía rendirse ahora, no cuando las niñas todavía la necesitaban. La noche estaba lejos de terminar, y Sofía sabía que los próximos momentos decidirían el destino de todos en esa casa. Las sirenas eran ensordecedoras ahora, y voces autoritarias sonaban desde afuera, pero dentro de la mansión el terror continuaba, resonando por los pasillos como una pesadilla de la que nadie podía despertar. Sofía respiró hondo, reuniendo sus últimas fuerzas. Las niñas la necesitaban, su bebé la necesitaba, y no iba a rendirse, ni ahora ni nunca. Con un grito nacido tanto del dolor como de la determinación, Sofía Morales se obligó a ponerse de pie. La batalla aún no había terminado, y estaba decidida a asegurarse de que terminara de la manera correcta, incluso si le costaba su propia vida. Las luces rojas y azules de los coches patrulla convirtieron el prístino jardín de la finca de los Morales en un caleidoscopio surrealista. El ulular de las sirenas rasgó la noche, resonando en las paredes de la propiedad, mientras 3 coches de policía chirriaban en el camino de entrada, seguidos de cerca por una ambulancia. «¡Policía, quieto!», la voz amplificada retumbó por los terrenos.
Suelta a las niñas y pon las manos donde pueda verlas. Roberto estaba en medio del salón, una mano agarrando el brazo de Alba con una fuerza brutal mientras intentaba agarrar a Elena, que había logrado esconderse parcialmente detrás de un sofá volcado. Su rostro estaba cubierto de sangre de su nariz rota, sus ojos inyectados en sangre y moviéndose nerviosamente entre las ventanas iluminadas por las luces de la policía. ¡Fuera!, bramó, tirando de Alba más cerca, usándola como un escudo. «Son mías, es la ley». La niña lloraba en silencio, su pequeño cuerpo temblando violentamente. Elena, desde su escondite, sollozaba, todavía tratando de alcanzar a su hermana. Agentes de policía armados comenzaron a entrar por las puertas delantera y trasera, sus linternas cortando la oscuridad de la habitación. «Suelta a la niña, ahora». En lo alto de las escaleras, Sofía se apoyaba pesadamente contra la pared, una mano en su vientre mientras oleadas de dolor la atormentaban. La sangre le goteaba por la cara del corte en su sien, y sus rodillas amenazaban con doblarse en cualquier momento. «Por favor», logró decir, con la voz rasposa, «va a hacerles daño». Roberto se giró al oír su voz, arrastrando a Alba con él. «Todo esto es tu culpa. Tú y tu marido rico creéis que podéis robar lo que es mío». Dos agentes de policía aprovecharon su breve distracción para moverse. Roberto se dio cuenta y arremetió salvajemente, arrojando a Alba a un lado. Ella cayó, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa de café. «¡Alba!». El grito de Elena rasgó el caos. Fue como si el tiempo se congelara por un momento. Alba yacía inmóvil en el suelo, un fino hilo de sangre goteando por su frente. Elena corrió hacia ella, olvidando el peligro. Roberto intentó agarrarla, pero 3 agentes de policía lo placaron a la vez. La lucha que siguió fue brutal, alimentada por el alcohol y la rabia. Roberto luchó como un animal salvaje, derribando más muebles y rompiendo aún más objetos. 2 agentes fueron arrojados hacia atrás antes de que finalmente lograran inmovilizarlo. «Soltadme, os mataré a todos. Son mías». Sofía intentó bajar las escaleras, desesperada por llegar a las niñas, pero sus piernas finalmente cedieron. Lo último que vio antes de que su visión se oscureciera fue a los paramédicos entrando corriendo por la puerta, sus uniformes blancos brillantes bajo las luces intermitentes. «Señora, señora, ¿puede oírme?». Una voz femenina pareció venir de muy lejos. «Está de parto. Necesitamos una segunda ambulancia ahora». El salón de la finca de los Morales, normalmente un símbolo de elegancia y orden, ahora parecía una zona de guerra. Muebles rotos y manchas de sangre marcaban el suelo de mármol italiano. Roberto continuaba luchando mientras los agentes intentaban esposarlo, sus gritos resonando en las paredes. «Llamad a servicios sociales», gritó uno de los agentes, viendo a Elena aferrada al cuerpo inconsciente de su hermana, negándose a dejar que los paramédicos se acercaran. «No», sollozaba, «no dejaré que te la lleves. Prometiste que estaríamos juntas». Una mujer de mediana edad con una chaqueta y vaqueros se acercó con cautela. «Hola, Elena», dijo suavemente, agachándose a una distancia segura. «Me llamo Sandra. Sé que estás asustada, pero tenemos que ayudar a tu hermana. Quieres que se ponga bien, ¿verdad?». Elena levantó su rostro manchado de lágrimas y suciedad. «¿No nos vais a separar?». «No, cariño», prometió Sandra. «Permaneceréis juntas, pero ahora mismo tenemos que cuidar de Alba, ¿vale?». Lenta y a regañadientes, Elena permitió que los paramédicos se acercaran. Trabajaron rápidamente, comprobando las constantes vitales de Alba y estabilizando su cuello como precaución. Al otro lado de la habitación, más paramédicos trabajaban en Sofía, que había recuperado la conciencia parcial, pero todavía estaba desorientada. TA 90-60 y bajando, informó uno, contracciones cada 3 minutos, posible desprendimiento de placenta. «¡Bastardos!». Roberto seguía gritando mientras era prácticamente llevado afuera. «Os demandaré a todos. Son mías por ley».
Fue en ese momento que los faros de un Range Rover iluminaron la entrada de la mansión. El coche apenas se había detenido cuando Javier saltó, su rostro una máscara de horror al asimilar la escena ante él. Sofía. Corrió hacia su esposa, pero un agente de policía lo detuvo. «Señor, necesito que mantenga la calma. Soy el dueño de esta casa. Esa es mi mujer». La débil voz de Javier, Sofía, lo hizo pasar al agente. Se arrodilló a su lado, tomando su mano manchada de sangre entre las suyas. «Dios mío, Sofía, lo siento, debería haber estado aquí». «Las niñas», susurró ella, otra contracción torciendo su rostro de dolor. «Manténlas a salvo». «Tenemos que moverla ahora», interrumpió uno de los paramédicos. «El bebé está en peligro». Mientras se llevaban a Sofía a la ambulancia, Elena soltó un grito que parecía contener todo el dolor y el miedo de esa terrible noche. El sonido atravesó el caos como una flecha, golpeando a Javier directamente en el pecho. «¡Tío Javier!». Corrió hacia él, agarrándose a sus piernas. «Alba le hizo daño». Javier la levantó, sus ojos moviéndose hacia donde los paramédicos trabajaban en Alba. La niña estaba siendo colocada en una camilla, un collarín cervical alrededor de su delicado cuello y una máscara de oxígeno cubriendo parte de su pálido rostro. «Estará bien», prometió, aunque su corazón se estaba rompiendo. «Todos estaremos bien». Sandra, la trabajadora social, se acercó suavemente. «Señor Morales, necesitamos que venga con nosotros al hospital. Hay trámites». «No las voy a dejar», interrumpió Javier, todavía sosteniendo a Elena. «Nunca más». Afuera, Roberto estaba siendo metido en el coche patrulla, todavía gritando amenazas y blasfemias. Su rostro ensangrentado aparecía ocasionalmente en las luces pulsantes, como un demonio de una pesadilla. «Esto no ha terminado», gritó una última vez antes de que la puerta del coche patrulla se cerrara de golpe. «Ya veréis. Son mías». Elena se encogió en los brazos de Javier, enterrando su rostro en su cuello. Él la abrazó más fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. «Nunca más te tocará», susurró Javier, besando la parte superior de su cabeza. «Lo prometo». Las dos ambulancias partieron, una tras otra, las sirenas perforando la noche. Javier las siguió en su propio coche, con Elena todavía en sus brazos, negándose a sentarse en el asiento elevador que Sandra le ofreció. La trabajadora social finalmente accedió a sostenerla durante el viaje, entendiendo que la niña ya había pasado por suficiente trauma por una noche. Mientras el convoy improvisado se dirigía al hospital, los primeros rayos de sol comenzaron a emerger en el horizonte. La noche de terror estaba terminando, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desarrollarse. De vuelta en la finca de los Morales, la policía comenzaba su investigación, fotografiando la destrucción y recogiendo pruebas. Las manchas de sangre en las paredes y los muebles contaban la historia silenciosa de la violencia que había tenido lugar. El dormitorio de las niñas, que solo horas antes había sido un santuario de paz y esperanza, ahora estaba en ruinas. El patito de goma de Alba yacía roto en un rincón, un trágico símbolo de la inocencia violada. Sin embargo, en medio del caos y la destrucción, pequeñas señales de esperanza permanecían. El libro, Donde viven los monstruos, todavía estaba abierto en la mesita de noche, sus páginas susurrando promesas de que incluso los peores monstruos podían ser derrotados y que, a veces, es en las noches más oscuras cuando encontramos nuestra verdadera fuerza. La batalla había terminado, pero la guerra por la seguridad y la felicidad de las gemelas apenas comenzaba. Esta vez, sin embargo, no la enfrentarían solas. Los pasillos del Hospital Universitario La Paz parecían interminables mientras Javier corría junto a la camilla que transportaba a Sofía. El sonido de sus ruedas en el suelo de vinilo se mezclaba con el pitido de los monitores y las voces urgentes de los médicos. «La presión arterial sigue bajando», anunció uno de los paramédicos mientras corrían, contracciones cada 2 minutos, sangrado moderado.
Sofía estaba más pálida que las sábanas del hospital. Su cabello pelirrojo manchado de sangre proporcionaba un contraste sorprendente. Sus ojos se abrían y cerraban, luchando por mantenerse consciente. «Javier», murmuró, buscando su mano. «Las niñas están siendo atendidas», apretó su mano suavemente. «Tienes que concentrarte ahora. Nuestro bebé te necesita». Una contracción particularmente fuerte hizo que Sofía se arqueara en la camilla, un gemido de dolor escapando de sus labios maltratados. Javier sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo la había dejado sola? ¿Cómo no había presentido que algo andaba mal? «Señor Morales», una enfermera lo detuvo cuando llegaron a las puertas dobles de la unidad quirúrgica. «Necesito que espere aquí mientras preparamos a su esposa». «No», Sofía agarró la mano de Javier con una fuerza sorprendente. «Quédate conmigo». «Señora Morales», se acercó rápidamente la doctora Chen. «La obstetra, el bebé está en peligro. Necesitamos realizar una cesárea de emergencia. Su esposo puede entrar tan pronto como estemos listos». Javier se inclinó, besando la frente de Sofía. «Estaré aquí mismo, lo prometo». Mientras se llevaban a Sofía a la unidad quirúrgica, Javier sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared, respirando profundamente, tratando de contener el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarlo. «Señor Morales», una voz suave lo trajo de vuelta. Era Sandra, la trabajadora social. «Pensé que le gustaría saber. Alba está en la urgencia pediátrica. La tomografía no mostró fracturas de cráneo, pero quieren mantenerla en observación por una conmoción cerebral». «¿Y Elena?» «Está con ella. No pudimos separarlas». Sandra esbozó una pequeña y cansada sonrisa. Se niega a soltar la mano de su hermana. Javier asintió, las lágrimas quemándole los ojos. El sonido de pasos apresurados lo hizo girar. Una enfermera estaba de vuelta con un conjunto de batas esterilizadas. «Señor Morales, podemos prepararlo ahora». Los siguientes minutos fueron un borrón de acciones mecánicas. Ponerse la bata, cubrirse el pelo con un gorro, lavarse las manos con movimientos precisos y calculados que su mente registraba pero no procesaba por completo. Cuando finalmente entró en el quirófano, la escena lo golpeó como un puñetazo. Sofía estaba consciente. Una cortina quirúrgica azul bloqueaba su vista de la incisión. Parecía aún más pálida bajo las luces brillantes y los monitores a su alrededor pitaban con una urgencia desconcertante. Javier, su voz era débil y temblorosa. Se movió rápidamente a su lado, sentándose en el taburete cerca de su cabeza. «Estoy aquí, cariño, aquí mismo». El equipo médico trabajaba rápidamente al otro lado de la cortina. Javier podía oír términos técnicos intercambiándose, pero su atención estaba enteramente en el rostro de Sofía. «Lo siento», susurró Sofía, las lágrimas escapando de las comisuras de sus ojos. «Intenté protegerlas». «Shh». Javier le secó las lágrimas con el pulgar. «Fuiste increíble. Las salvaste». Otro gemido de dolor escapó de los labios de Sofía mientras sus ojos se cerraban con fuerza. En su mente, destellos de la pelea con Roberto se mezclaban con la realidad presente. El golpe contra la pared, el dolor abrasador en su espalda, el hedor a alcohol en su aliento. «La tensión está bajando», anunció alguien. «Necesitamos acelerar esto». Las niñas gritando, el sonido del jarrón rompiéndose, sangre en sus manos. «Casi estamos», anunció la doctora Chen. «Preparen la incubadora». Sofía apretó el agarre en la mano de Javier. «No dejes que se lleven a las niñas», suplicó, su mente a la deriva entre el presente y el pasado. «Promételo». «Nadie se las va a llevar», dijo Javier, con la voz ahogada por la emoción. «Nunca más». Un repentino silencio cayó sobre la habitación, seguido por el sonido más precioso y aterrador que Javier había oído jamás. El primer llanto de su bebé, débil, más una protesta que un llanto, pero aún así una señal de vida. «Es un niño», anunció la doctora Chen. «Necesitamos llevarlo a la UCI inmediatamente».
Javier solo vislumbró un pequeño cuerpo a su lado, siendo llevado rápidamente por un equipo de enfermeras. Su hijo, tan pequeño, tan frágil. Javier, la voz de Sofía se estaba desvaneciendo. «Ve con él». Los monitores comenzaron a pitar frenéticamente. «¡Hemorragia!», gritó alguien. «Necesitamos más sangre aquí». «Señor Morales, tiene que salir ahora». Una enfermera lo guió firmemente hacia la puerta. «No, Sofía». «La cuidaremos», prometió la enfermera. «Su hijo lo necesita ahora». Los siguientes momentos pasaron como horas. Javier se encontró de pie fuera de una ventana de cristal, observando a un equipo de médicos trabajar en un diminuto bebé dentro de una incubadora. Su hijo, tan pequeño que cabía en la palma de su mano. «Señor Morales», se acercó un médico, quitándose la mascarilla. «Su hijo está estable, pero es prematuro. Lo mantendremos en la UCI durante unas semanas. Afortunadamente, ya tiene 32 semanas, lo que mejora enormemente sus posibilidades». Javier asintió mecánicamente, incapaz de apartar la vista de la pequeña vida que luchaba por sobrevivir ante él. «¿Y Sofía?» «Todavía está en cirugía. La doctora Chen es la mejor. Su esposa está en buenas manos». Otra enfermera apareció en el pasillo. «Señor Morales, las niñas preguntan por usted». Javier sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo podía dividirse entre tanta gente que lo necesitaba? «Adelante», dijo el médico amablemente. «Cuidaremos bien de su hijo. Le avisaremos en cuanto tengamos noticias de su esposa». El camino al ala pediátrica se sintió interminable. Cuando finalmente llegó a la habitación indicada, la escena ante él casi lo hizo caer de rodillas. Alba yacía en la cama, con un vendaje en la frente y monitores conectados a su pequeño cuerpo. Elena yacía a su lado, las dos cogidas de la mano, durmiendo a ratos. Sandra, la trabajadora social, estaba sentada en un sillón cercano, tomando notas en un portapapeles. «¿Cómo están?», preguntó Javier en voz baja. «Alba tiene una conmoción cerebral leve, pero los exámenes no muestran daños graves», respondió Sandra. Elena se niega a separarse de su hermana. «Conseguimos que comiera un poco, al menos». Javier se acercó a la cama, ajustando suavemente la manta sobre las niñas. Elena se revolvió en sueños, murmurando algo ininteligible. «¿Sofía?», preguntó sin abrir los ojos. «Estará bien», prometió Javier, aunque su corazón se encogió de incertidumbre. «Descansa ahora». Las siguientes horas se convirtieron en una rutina agotadora. Javier se movía entre las visitas a la UCI, donde su hijo luchaba valientemente por vivir, la habitación de las niñas, donde las pesadillas a menudo las despertaban gritando, y la puerta de la unidad quirúrgica esperando cualquier noticia sobre Sofía. Era casi el amanecer cuando la doctora Chen finalmente apareció, con aspecto agotado pero complacido. «Estará bien», anunció la doctora antes de que Javier pudiera preguntar. «Perdió mucha sangre y necesitará tiempo para recuperarse, pero es una luchadora». Javier sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en la pared más cercana. «¿Puedo verla?» «Pronto, está en recuperación ahora mismo». Cuando finalmente le permitieron entrar en la habitación de Sofía, el sol ya estaba saliendo, pintando el cielo del hospital en tonos rosados. Sofía dormía, su rostro todavía pálido, pero más tranquilo. Un tubo de oxígeno descansaba bajo su nariz, y varios monitores y vías intravenosas estaban conectados a sus brazos, los únicos signos visibles del trauma que había soportado. Javier se sentó a su lado, tomando su mano entre las suyas. Qué drásticamente había cambiado la vida en menos de 24 horas. Ayer por la mañana solo era un exitoso hombre de negocios, con una esposa embarazada. «¿Las niñas?», preguntó Sofía sin abrir los ojos, su voz ronca y débil. «Están bien, están durmiendo». «¿El bebé?». «Está luchando, como su mamá». Sofía abrió lentamente los ojos, encontrando los de Javier. «Lo siento por nuestra cena de aniversario de bodas». Javier no pudo evitar una risa ahogada. Incluso después de todo, todavía se preocupaba por eso.
Creo que tendremos una muy buena historia que contar en futuros aniversarios, dijo suavemente, besando su frente. Javier, Sofía luchaba por mantener los ojos abiertos. No dejes que nadie se las lleve. Nunca, prometió, son nuestros ahora. Una leve sonrisa apareció en los labios de Sofía antes de que se durmiera de nuevo. Javier permaneció allí, sosteniendo su mano, observando el sol salir por completo afuera. La ciudad comenzaba otro día ordinario, pero dentro del Hospital Universitario La Paz, 4 vidas habían sido transformadas para siempre, y una quinta, diminuta y frágil, luchaba por unirse a esta nueva familia improvisada que el destino había reunido. La noche de terror había terminado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El brillo del portátil de Javier llenaba la penumbra de su despacho. Eran las 3 de la mañana, pero dormir era lo último en lo que pensaba. En la pantalla, docenas de pestañas abiertas mostraban registros policiales, viejos artículos de noticias y documentos públicos, todos revelando fragmentos de la oscura historia de Roberto Thompson. Señor Morales, la voz de Miguel Cortés, su investigador privado, resonó a través del altavoz. He encontrado algunas cosas más que necesita ver. Javier se aflojó la corbata, sus ojos ardiendo después de horas mirando la pantalla del ordenador. Las gemelas dormían en la habitación contigua, finalmente descansando después de días de pesadillas constantes. El suave sonido de su respiración a través del monitor de bebés era lo único que lo mantenía anclado en la realidad. ¿Qué tienes, Miguel? Es peor de lo que imaginábamos. La voz del investigador era sombría. Roberto Thompson tiene un largo historial. Empezó con incidentes menores, alteración del orden público, intoxicación pública. Pero después de que su esposa enfermó, Javier abrió los nuevos archivos que aparecían en su pantalla. Informes policiales, registros hospitalarios, informes escolares de las gemelas. Cada documento, una nueva pieza de un sombrío rompecabezas. Los vecinos de la antigua dirección lo confirman, continuó Miguel. La madre de las niñas, Catalina Thompson, comenzó a mostrar síntomas hace aproximadamente un año. Sin seguro médico, sin dinero para un tratamiento adecuado. El alcoholismo de Roberto empeoró por entonces. Las fotos adjuntas mostraban a una mujer hermosa con los mismos ojos verdes que las gemelas. En imágenes más recientes estaba más delgada, más pálida, hasta que desapareció del registro hace 6 meses. Causa de la muerte, oficialmente, complicaciones de una neumonía no tratada. En realidad, falta de acceso a tratamiento médico básico mientras su marido gastaba cada céntimo en alcohol. Javier cerró los ojos por un momento, recordando los dibujos que las gemelas hacían en terapia. Siempre su madre acostada en la cama, siempre con una sonrisa triste, siempre de verde, el mismo tono que sus ojos. Después de que ella murió, prosiguió Miguel, las cosas empeoraron rápidamente. Perdieron su casa, Roberto perdió el poco trabajo que le quedaba. Hay registros de que obligó a las niñas a mendigar en diferentes partes de la ciudad, cuando no traían suficiente. «Los moratones», murmuró Javier, recordando las marcas que vio en el parque. «Exactamente. Tenemos 3 declaraciones de vecinos que intentaron denunciarlo, pero Roberto siempre manipulaba la situación. Se mudaba, usaba a las niñas como palanca emocional. El sistema les falló una y otra vez. El monitor de bebés captó un pequeño gemido. Javier se quedó helado, esperando a ver si alguna de las niñas se despertaba de otra pesadilla. El sonido no se repitió, pero su corazón todavía se sentía pesado. ¿Y la familia extensa? Catalina era huérfana, criada en hogares de acogida. Los padres de Roberto están vivos, pero cortaron lazos hace años debido a su alcoholismo. No hay parientes cercanos que puedan reclamar la custodia. Javier abrió una carpeta de fotos recientes de las gemelas. Elena y Alba en terapia, dibujando imágenes de su antigua familia. Elena y Alba en su jardín, todavía recelosas de tanto espacio. Elena y Alba dormidas en los brazos de la otra, como si necesitaran asegurarse constantemente de su presencia. Los informes de la psicóloga infantil acaban de llegar, añadió Miguel después de una pausa.
¿Quiere? Ahora no, interrumpió Javier. No necesitaba leer los detalles del trauma de las niñas. Veía sus efectos todos los días. Miedo a los ruidos fuertes, esconder comida, estremecerse cada vez que alguien levantaba la voz. Hay una última cosa, vaciló Miguel. Encontré registros de un incidente en el trabajo de Roberto, unos 8 meses antes de que Catalina muriera. Un accidente grave que involucró a un compañero de trabajo. Archívalo todo, ordenó Javier, su mente ya procesando las implicaciones. Quiero cada detalle documentado, cada pieza de evidencia preservada. La audiencia de custodia es en 3 días. Todo está organizado, señor. Pero, ¿puedo decir algo personal? Javier murmuró su acuerdo, con los ojos todavía en la última foto de las gemelas, ambas dormidas en el sofá de su despacho, un libro de cuentos abierto entre ellas. En 15 años investigando casos de custodia, nunca he visto a unas niñas tan resilientes. Sobrevivieron a lo imposible, señor Morales, y ahora, por primera vez, tienen una oportunidad real. El monitor de bebés captó otro sonido, una de las gemelas llamando en voz baja a su hermana, probablemente después de un mal sueño. Javier se puso de pie antes de que la llamada terminara. Gracias, Miguel. Manténme informado. En el oscuro pasillo, Javier se detuvo frente a la habitación de las niñas. A través de la puerta ligeramente abierta, pudo ver a Elena y Alba ahora despiertas, aferrándose la una a la otra, como siempre hacían después de una pesadilla. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre en la foto, brillaban en la penumbra. Tío Javier, la voz de Elena era solo un susurro. «Estoy aquí», respondió suavemente, entrando en la habitación. «¿Otro mal sueño?» Ambas asintieron en silencio. Javier se sentó en el borde de la cama, y las gemelas inmediatamente se acurrucaron más cerca, buscando el consuelo de su presencia, que ya se había vuelto tan esencial en sus vidas. «¿Queréis que os lea un cuento?» Otro asentimiento silencioso. Javier cogió el libro de la mesita de noche, una colección de cuentos de hadas que las niñas habían elegido en la librería el día anterior. Mientras comenzaba a leer, su mente todavía procesaba todo lo que había descubierto. En 3 días se enfrentaría al sistema judicial para asegurar la custodia de las gemelas. En 3 días tendría que demostrar que un multimillonario soltero de 28 años podría ser el mejor tutor para 2 niñas traumatizadas. En 3 días lucharía por la oportunidad de dar a Elena y Alba la infancia que merecían. Las niñas se acurrucaron más cerca mientras leía, sus pequeños cuerpos relajándose gradualmente al sonido de su voz. Javier sabía que las pesadillas no desaparecerían rápidamente, que el trauma dejaría cicatrices profundas, que el camino por delante sería largo y difícil. Pero mirando a esas 2 pequeñas guerreras, a su increíble fuerza y su capacidad de seguir confiando después de todo lo que habían pasado, Javier supo que haría cualquier cosa para protegerlas. Su dinero, su poder, su influencia, todo lo que había construido en su vida había encontrado finalmente un propósito mayor. Cuando terminó el cuento, Javier permaneció allí, velando el sueño de las gemelas. En algún lugar de la ciudad, Roberto Thompson probablemente estaba ahogando sus propios recuerdos en otra botella. En 3 días, sus caminos se cruzarían de nuevo en un tribunal. Pero por ahora, en esa habitación tranquila, 2 pequeñas gemelas de ojos verde jade finalmente dormían en paz, protegidas por un hombre que el destino había puesto en su camino a través de un parque abandonado. La sala de reuniones del piso 40 tenía la mejor vista de la ciudad, pero Javier apenas notó la espectacular puesta de sol a través de los ventanales del suelo al techo. Su atención estaba fija en los 3 abogados y la trabajadora social sentados frente a él, todos estudiando los documentos esparcidos por la mesa de caoba. Señor Morales, Sandra Martínez, la trabajadora social, se ajustó las gafas mientras examinaba otro informe. Entiendo su disposición a asumir la custodia permanente de las niñas, pero necesito ser claro. Este no será un proceso sencillo.
Javier se aflojó la corbata, sintiendo el peso de las últimas semanas. En su teléfono vio el último mensaje de su ama de llaves. Las gemelas finalmente se durmieron. Siguen preguntando si volverá a casa pronto. La jueza Margarita Díaz es conocida por su escepticismo hacia las adopciones monoparentales, explicó Ricardo Ferrer, su abogado principal, especialmente en casos de trauma severo como este. Por no mencionar, añadió Sandra, que su edad y estilo de vida serán objeto de escrutinio. Un director ejecutivo de 28 años sin experiencia previa con niños, que ofrece estabilidad financiera, apoyo emocional y ya ha demostrado un compromiso con el bienestar de las niñas, interrumpió Javier, su voz tranquila pero firme. Y lo que es más importante, confían en mí. El silencio que siguió fue roto por el suave crujido de los papeles. La investigación sobre Roberto Thompson había descubierto un inquietante historial de abuso y negligencia, pero también reveló algo más: la ausencia total de cualquier otro pariente que pudiera reclamar a las gemelas. También está el asunto de su adaptación, continuó Sandra, su voz más suave ahora. Elena y Alba han hecho un progreso notable estas últimas semanas, pero el trauma que sufrieron es por lo que continuarán en terapia, interrumpió Javier de nuevo. Ya he organizado un equipo de apoyo completo: psicólogos infantiles, terapeutas ocupacionales, tutores especializados, lo que sea que necesiten para sanar y crecer. Ricardo Ferrer cogió otro documento. El informe del psicólogo infantil es sorprendentemente positivo. La doctora Anderson nota una mejora significativa en el comportamiento de las niñas desde que empezaron a vivir con usted. Javier pensó en los pequeños progresos que veía cada día. Elena finalmente aceptando dormir con las luces apagadas siempre que la puerta se quedara entreabierta. Alba hablando más, especialmente durante sus lecturas antes de dormir. Las dos ya no escondiendo comida bajo sus almohadas, empezando a confiar en que siempre habría una próxima comida. Aún así, Sandra se ajustó las gafas de nuevo. La jueza Díaz querrá garantías de estabilidad a largo plazo. Mi rutina como director ejecutivo ya se está reorganizando. Javier abrió su portátil, mostrando una serie de correos electrónicos. He trasladado el 80% de mis reuniones a videoconferencias. He reestructurado mi horario para estar en casa todas las noches. He contratado a un director de operaciones para que se haga cargo de las operaciones diarias. Los abogados intercambiaron miradas impresionadas. Ricardo Ferrer se aclaró la garganta. Eso demuestra compromiso, ciertamente, pero la oposición podría argumentar que estos son cambios muy recientes. Una suave alerta interrumpió la reunión. La pantalla del teléfono de Javier mostró una foto de las gemelas. Se habían despertado, preguntando por él de nuevo. Su corazón se encogió al ver sus rostros preocupados. Señoras y señores, Javier cerró su portátil con decisión. Agradezco sus preocupaciones y su guía, pero esas dos niñas ya han experimentado demasiados abandonos. No seré otro en esa lista. Sandra Martínez estudió al joven multimillonario por un momento. Había conocido a muchos futuros padres adoptivos en su carrera, algunos con las mejores intenciones, otros no tanto. Pero Javier Morales era diferente. Quizás era cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaba de las gemelas, o cómo había reorganizado toda su vida en cuestión de semanas para satisfacer sus necesidades. La audiencia es en 2 días, comenzó Ricardo Ferrer, recogiendo los documentos. Necesitaremos... Un suave golpe en la puerta lo interrumpió. La secretaria de Javier entró con aspecto ansioso. Señor Morales, lamento interrumpir, pero las niñas... Antes de que terminara, 2 pequeñas figuras pasaron corriendo a su lado. Elena y Alba, todavía en pijama, se quedaron heladas cuando vieron la habitación llena de adultos. Sus ojos verdes se abrieron de par en par con un miedo momentáneo. Tío Javier. La voz de Elena era apenas un susurro. Javier ya estaba de pie, moviéndose hacia ellas. Las gemelas corrieron inmediatamente hacia él, aferrándose a sus piernas como hacían siempre que tenían miedo.
Lo siento, señor Morales. Apareció el ama de llaves en la puerta, sin aliento. Tuvieron una pesadilla, y cuando les dijimos que estaba en una reunión... Está bien, dijo Javier, agachándose a su nivel. ¿Fue un mal sueño? Emily asintió, escondiendo su rostro en su hombro. Elena, siempre la más protectora, explicó en voz baja. Soñamos que te ibas, como todos los demás. El silencio que cayó sobre la habitación fue pesado de significado. Sandra Martínez observó la interacción con interés profesional, notando cómo las niñas, generalmente tan recelosas de los adultos, se sentían completamente seguras con Javier. «Recordad lo que hablamos». Javier apartó suavemente un mechón de pelo rebelde de la cara de Emily. «No voy a ninguna parte. Sois mi familia ahora». «¿Lo prometes?», preguntaron ambas al unísono, esos ojos verdes fijos en él con una intensidad que le rompió el corazón. «Lo prometo». Javier las atrajo en un abrazo, sintiendo sus pequeños cuerpos relajarse en sus brazos. De hecho, justo estaba hablando con estos adultos sobre eso, sobre hacer oficial nuestra familia. Las gemelas miraron con curiosidad a los demás en la habitación, solo ahora notando todos los papeles y las caras serias. Elena, siempre observadora, preguntó: «¿Oficial cómo?» «Como para siempre», explicó Javier suavemente, «para que nadie pueda separar nunca a nuestra familia». Sandra Martínez se aclaró la garganta suavemente, atrayendo la atención de las niñas. «Hola, Elena, Alba. ¿Me recordáis?» «Soy Sandra, del día en el parque». Las gemelas asintieron, acercándose instintivamente a Javier. Sandra continuó con voz suave. «¿Os gustaría a las dos que el tío Javier fuera vuestro papá para siempre?» El silencio que siguió fue roto por pequeños sollozos. Elena y Alba, generalmente tan contenidas con sus emociones, ahora lloraban abiertamente, aferrándose a Javier como si temieran que pudiera desaparecer. «Sí, queremos», dijo Emily entre sollozos, su voz habitualmente tranquila ahora clara y decidida. «Por favor», añadió Elena, las lágrimas empapando la cara camisa de Javier, «por favor, déjanos quedarnos». Sandra Martínez cerró su carpeta, una decisión definitiva formándose en su rostro. Ricardo Ferrer y los otros abogados intercambiaron miradas significativas. A veces, toda la evidencia legal del mundo no podía igualar un momento de cruda verdad emocional. «Bueno, señoras y señores», Sandra se levantó, una leve sonrisa en sus labios. «Creo que tenemos nuestra respuesta. Prepararé mi informe para la jueza Díaz. Y si me permitís una opinión profesional, en 15 años de trabajo social, nunca he visto un vínculo tan genuino formarse tan rápidamente». Javier apenas registró a los profesionales saliendo de la habitación, toda su atención en las dos pequeñas niñas en sus brazos, Elena y Alba, sus valientes pequeñas guerreras que habían sobrevivido a lo imposible y todavía tenían la capacidad de amar y confiar. «¿Qué tal si?», sugirió una vez que sus sollozos comenzaron a desvanecerse. «¿Vamos a por un helado para celebrarlo?» Las gemelas levantaron sus rostros manchados de lágrimas, sus ojos verdes todavía brillantes, pero ahora con un toque de alegría. «¿Podemos?» «Por supuesto», sonrió Javier, levantándose con una gemela en cada brazo. «Una familia debe celebrar junta». Mientras salían de la oficina, pasando junto a ejecutivos sorprendidos que presenciaban a su director ejecutivo llevando a dos niñas en pijama, Javier pensó en la próxima audiencia. En 2 días se presentaría ante la jueza Díaz y todo el sistema legal para formalizar lo que su corazón ya sabía. Elena y Alba eran sus hijas en todos los sentidos que importaban. El sol se había puesto por completo ahora, pintando el cielo en tonos de púrpura más allá de las ventanas del rascacielos. Pero para 2 niñas pequeñas con ojos verde jade, un nuevo amanecer apenas comenzaba. El centro de detención era un lugar gris y frío, incluso en esa soleada mañana de otoño. Javier se ajustó la corbata mientras esperaba en la sala de visitas, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de metal.
Las últimas palabras de las gemelas todavía resonaban en su mente. ¿Vas a ver a papá?, había preguntado Elena durante el desayuno, su voz pequeña de miedo y confusión. ¿Está enfadado?, añadió Alba, acercándose instintivamente a su hermana. Ahora, sentado en esa silla incómoda, Javier se preguntó por centésima vez si estaba haciendo lo correcto. La audiencia de custodia era al día siguiente y todos sus abogados le habían aconsejado que no hiciera esta visita. Pero algo dentro de él sabía que tenía que hacerlo. No por Roberto, sino por las gemelas. El clangor metálico de la puerta abriéndose lo trajo de vuelta al presente. Roberto Thompson entró, escoltado por un guardia. 2 semanas de sobriedad forzada habían alterado su apariencia. Estaba más delgado, más pálido, sus ojos ya no estaban embotados por el alcohol. Se sentó al otro lado de la mesa, sus manos temblando ligeramente. ¿Vienes a regodearte, multimillonario? La voz de Roberto era áspera, pero carecía de su antigua agresividad. ¿O a presumir de cómo me estás robando a mis hijas? Javier mantuvo su expresión neutral, estudiando al hombre frente a él. Vine porque necesito entender. Por ellas. Roberto soltó una risa sin humor. ¿Entender qué? ¿Qué hay que entender? Soy un borracho inútil que arruinó a su propia familia. ¿No es eso lo que dicen tus informes? Los informes dicen mucho. Javier sacó unas cuantas fotos del bolsillo de su traje, pero quiero oírlo de ti. Las fotos hicieron que Roberto se detuviera, su sarcasmo desmoronándose. Le mostraban con las gemelas y Catalina momentos felices antes de que todo se derrumbara. Cumpleaños, parques, sonrisas genuinas. En una, sostenía a las gemelas recién nacidas, el orgullo brillando en sus ojos. ¿De dónde sacaste esto? Tu antiguo vecino guardó algunas cosas para las niñas, explicó Javier suavemente. Elena y Alba dibujan esta versión de ti en terapia. El padre que perdieron mucho antes de perder a su madre. Las manos temblorosas de Roberto tocaron una de las fotos. Catalina acababa de trenzar el pelo de Emily, murmuró casi para sí mismo. Elena se puso celosa, quería lo mismo. Siempre querían todo igual. ¿Qué pasó, Roberto? El silencio que siguió fue pesado. Roberto seguía mirando las fotos, las lágrimas ahora brillando en sus ojos. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. Yo era un buen padre una vez, ¿sabes? Un buen marido. Trabajaba duro, me aseguraba de que nunca nos faltara nada. Catalina era tan fuerte, tan devota de las niñas. Incluso cuando enfermó, seguía sonriendo. Javier observó cómo Roberto pasaba los dedos por la foto de su esposa. ¿Por qué no buscaste ayuda cuando enfermó? Sin seguro. Perdí mis beneficios cuando la fábrica redujo su tamaño. Roberto tragó saliva. Probamos en clínicas públicas una vez, pero las listas de espera. Catalina empeoraba cada día. Las niñas lloraban al ver a su madre consumirse. Y yo no pude soportarlo. ¿Así que empezaste a beber? Roberto asintió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. El alcohol adormecía el dolor, ¿sabes? Me hacía olvidar por unas horas que estaba fracasando como marido, como padre. Pero necesitaba más y más. ¿El dinero que debería haber ido a su tratamiento? Su voz se rompió y se cubrió la cara con las manos. Javier esperó, dejando que el momento siguiera su curso. Cuando Roberto volvió a hablar, su voz estaba destrozada. Una noche, Catalina tuvo una crisis grave. Las niñas, tan pequeñas, intentaron ayudarla mientras yo estaba demasiado borracho para hacer nada. Para cuando llegamos al hospital, era demasiado tarde. ¿Y después de eso? Después de eso, Roberto se rió amargamente. Me entregué por completo a la botella. Perdimos la casa, perdí lo último de mi trabajo. Las niñas. Dios, mis niñas, las culpé, ¿sabes? Por necesitar cuidados, por recordarme a ella. Javier sintió que se le apretaba la garganta. Ellas también se culpan. Piensan que si hubieran sido mejores, si hubieran conseguido más dinero mendigando en las calles, no te habrías enfadado tanto.
La fuerza de esas palabras golpeó a Roberto como un golpe físico. Se inclinó sobre la mesa, los sollozos ahora sacudiendo su cuerpo. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué les he hecho a mis hijas? Durante varios minutos, solo el sonido de su llanto llenó la habitación. Javier esperó, pensando en las gemelas durmiendo en su casa, en cómo todavía llamaban a su madre por la noche, en cómo temblaban ante las voces altas. ¿Están bien?, preguntó finalmente Roberto, con la voz ronca. ¿Bondadosas en tu casa? ¿Están seguras? Se están recuperando, respondió Javier honestamente. La terapia ayuda. Todavía tienen pesadillas, todavía se asustan fácilmente, pero están empezando a actuar como niñas de nuevo. Elena ha vuelto a dibujar. Emily canta en voz baja cuando cree que nadie la está escuchando. Roberto asintió lentamente, mirando las fotos de nuevo. Catalina siempre les cantaba nanas, las mismas canciones cada noche. La audiencia de custodia es mañana, dijo Javier suavemente. Vine porque quería que supieras que no estoy tratando de robarte a tus hijas. Estoy tratando de darles la oportunidad de ser niñas de nuevo. Y yo, la voz de Roberto era pequeña, casi infantil. Nunca las volveré a ver. Eso depende de ti. Javier se inclinó hacia adelante. Hay programas de rehabilitación, terapia, grupos de apoyo. Si realmente quieres cambiar, estar en sus vidas de una manera saludable, yo apoyaré eso. Pero tiene que ser tu elección, Roberto. Tu lucha. Se produjo otro silencio, pero este se sintió diferente, más reflexivo, menos cargado. Roberto miró fijamente las fotos como si contuvieran las respuestas que buscaba. ¿Todavía hablan de mí? Hablan del padre que eras, respondió Javier suavemente. El padre que jugaba al escondite, que usaba voces graciosas al leer cuentos, que las llevaba a los columpios del parque. Ese padre todavía existe en algún lugar dentro de ti, Roberto, pero tienes que querer encontrarlo de nuevo. Roberto deslizó lentamente las fotos de vuelta a Javier, excepto una, la de él sosteniendo a las gemelas recién nacidas. ¿Puedo quedarme con esta? Javier asintió. El guardia señaló que se había acabado el tiempo. Antes de irse, Javier sacó algo más de su bolsillo, 2 dibujos que las gemelas habían hecho en terapia. Me pidieron que te diera esto, dijo, colocando los papeles sobre la mesa. Creo que, incluso después de todo, todavía hay amor ahí. Depende de ti decidir si te lo mereces. Roberto cogió los dibujos con manos temblorosas. En uno, Elena había dibujado a toda la familia. Él, Catalina, las gemelas, todos cogidos de la mano bajo un sol sonriente. En el otro, Emily solo lo había dibujado a él, sentado en una silla, leyendo un cuento a 2 niñas pequeñas sonrientes. Puedo cambiar, murmuró Roberto, más para sí mismo que para Javier. Por ellas. Necesito cambiar. Por ellas. Javier se levantó, ajustándose la chaqueta. Es tu elección, Roberto. Mañana en el tribunal haré lo que sea necesario para proteger a Elena y Alba. Pero tu papel en sus vidas no tiene por qué terminar aquí. Puede ser un nuevo comienzo, si estás dispuesto a hacer el trabajo duro. Mientras Javier salía de la sala de visitas, el sol del mediodía proyectaba largas sombras a través de las ventanas enrejadas. En su bolsillo, su teléfono vibró con un mensaje del ama de llaves. Las niñas acaban de terminar su sesión de terapia. Preguntan por ti. Al otro lado de la puerta de metal, Roberto Thompson apretaba los dibujos de sus hijas contra su pecho, años de arrepentimiento y posibilidades perdidas pesando sobre sus hombros. En algún lugar entre el pasado que no podía cambiar y el futuro aún por venir, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar. La audiencia de custodia era mañana, y con ella se decidiría el destino de 2 niñas pequeñas con ojos verde jade. Pero por hoy, en esa fría sala de visitas, un padre había dado el primer paso hacia la redención. El juzgado de familia se sentía aún más imponente en esa mañana de otoño.
Javier se ajustó la corbata por 10ª vez, observando a Elena y Alba en el reflejo de la ventana. Las gemelas estaban sentadas en silencio en un banco de madera, con las manos entrelazadas como siempre, vistiendo los vestidos azules que habían elegido especialmente para ese día. «Todos en pie», anunció el alguacil, «preside la honorable jueza Margarita Díaz». La jueza Díaz se veía exactamente como en las fotos que Javier había estudiado. Una mujer de unos 60 años, pelo gris en un moño apretado, ojos agudos detrás de gafas con montura dorada. Su historial en casos de custodia era conocido por ser minucioso, a veces despiadadamente. Caso número 249-2025, comenzó, su voz clara llenando la sala del tribunal, con respecto a la custodia de las menores, Elena y Alba Thompson. Veo que tenemos una situación inusual aquí. Javier sintió que las gemelas se acercaban a él. Desde que se habían despertado esa mañana, no se habían separado de él más de unos pocos centímetros. El miedo a ser separadas se mostraba en sus idénticos ojos verdes, como los de su madre en las fotos ahora incluidas en las pruebas. «Señoría», se levantó Ricardo Ferrer, el abogado de Javier. «Me gustaría comenzar presentando los informes del equipo multidisciplinario que trabaja con las niñas». «Un momento», interrumpió la jueza, ajustándose las gafas. «Primero quiero escuchar al padre biológico. Señor Thompson». Roberto se levantó de su silla, todavía vistiendo el uniforme de detención. 2 semanas de sobriedad habían cambiado su apariencia. Estaba más delgado, más centrado, sus ojos ya no nublados por el alcohol. Cuando habló, su voz era ronca de emoción. «Señoría, preparé un discurso. Pasé toda la noche escribiéndolo, tratando de explicar. Pero ahora, mirando a mis hijas, hizo una pausa, tragando saliva. Todo en lo que puedo pensar es en lo mucho que las he herido». Un pesado silencio cayó sobre la sala del tribunal. Las gemelas se inclinaron instintivamente más cerca de Javier, quien colocó sus manos protectoramente sobre sus hombros. «Solía ser un buen padre», continuó Roberto, las lágrimas corriendo libremente ahora. «Tenía una familia feliz, una esposa maravillosa. Cuando Catalina enfermó, yo me perdí. Beber parecía la única salida, pero solo me llevó más profundo y arrastré a mis hijas conmigo». La jueza Díaz lo observó de cerca, su expresión ilegible. Roberto sacó algo de su bolsillo, los dibujos que las gemelas le habían enviado a la prisión. Ellas todavía recuerdan a ese papá. Su voz se quebró. Todavía lo dibujan. Todavía creen que existe en alguna parte. Quizás lo haga, pero no ahora. No como estoy ahora. Volviéndose hacia Javier, Roberto continuó. Cuando el señor Morales apareció en ese parque, lo odié. Lo odié porque podía darles a mis hijas todo lo que yo no podía. Pero ahora miró a las gemelas, que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora entiendo que el amor no se trata de posesión. Se trata de querer lo mejor para ellas. «Señor Thompson», interrumpió suavemente la jueza, «¿está diciendo que renuncia a la custodia?» «Estoy diciendo que quiero una oportunidad para enmendarme», respondió Roberto, secándose las lágrimas, «no como su tutor. Perdí ese derecho cuando elegí la botella sobre su bienestar. Pero tal vez un día, cuando esté mejor, cuando demuestre que realmente he cambiado, tal vez pueda ser parte de sus vidas de nuevo. De la manera correcta esta vez». La jueza Díaz anotó algunas notas antes de volverse hacia Javier. «Señor Morales, un hombre soltero de 28 años, un director ejecutivo multimillonario sin experiencia previa en la crianza de niños. ¿Por qué deberíamos confiarle 2 niñas traumatizadas?» Javier sintió a Elena y Alba tensarse a su lado. Apretó suavemente sus hombros para tranquilizarlas antes de levantarse. «Señoría, en los últimos 2 meses he aprendido más sobre el amor y la familia que en toda mi vida hasta ese momento», comenzó, su voz firme pero cálida. «He aprendido que la familia no se trata de lazos de sangre o documentos legales. Se trata de estar presente,
de tomar decisiones difíciles por el bien de otra persona, de amor incondicional. Cogió un archivo de su maletín. He reestructurado mi empresa para poder trabajar principalmente desde casa. He contratado a los mejores profesionales para ayudar a las niñas a recuperarse. He reorganizado toda mi vida porque miró a las gemelas, las lágrimas asomando a sus ojos. Ellas se han convertido en toda mi vida. ¿Han expresado las niñas alguna preferencia?, preguntó la jueza, aunque el vínculo entre ellos era evidente para todos en la sala. Elena, Alba, llamó suavemente. ¿Os gustaría decir algo? Las gemelas se levantaron lentamente, todavía cogidas de la mano. Emily, normalmente la más callada, habló primero. El tío Javier hace que no tengamos miedo. Nos lee cuentos todas las noches, añadió Elena. Y no se enfada cuando tenemos pesadillas. Deja la luz del pasillo encendida y siempre hay comida en la nevera. Y promete cosas y las cumple. Elena vaciló, mirando a su padre antes de continuar. Y dijo que un día, cuando papá se ponga mejor, podremos verlo. ¿Si queremos? La jueza Díaz se quitó las gafas, limpiándolas metódicamente mientras procesaba todo lo que había oído. El silencio en la sala del tribunal era palpable. Tengo aquí, dijo finalmente, unos informes impresionantes del equipo de terapia. Las niñas han mostrado una mejora significativa en solo 2 meses. El señor Morales ha demostrado no solo un compromiso financiero, sino una inversión emocional. Y el señor Thompson, miró a Roberto, ha mostrado una rara y valiente disposición a reconocer sus limitaciones. Poniéndose las gafas de nuevo, continuó. En 15 años presidiendo casos de custodia, he aprendido que a veces las mejores familias son las que elegimos crear, no necesariamente aquellas en las que nacemos. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Las gemelas apretaron sus manos con más fuerza. Es el fallo de este tribunal, pronunció formalmente la jueza Díaz, otorgar la custodia permanente de Elena y Alba Thompson al señor Javier Morales, con derecho a una eventual adopción si todos lo desean en el futuro. El suspiro colectivo de alivio fue audible. Las gemelas se arrojaron inmediatamente a los brazos de Javier, y él las abrazó con fuerza, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. En cuanto al señor Thompson, continuó la jueza, su admisión y su deseo de cambiar son encomiables. El tribunal recomienda encarecidamente la rehabilitación continua. Después de 6 meses de sobriedad verificada y terapia constante, podemos volver a visitar la posibilidad de visitas supervisadas, si eso es lo que las niñas desean. Roberto asintió, con lágrimas en los ojos también. Gracias, señoría. Probaré que puedo cambiar. Cuando terminó la sesión, Javier permaneció sentado por un momento, las gemelas todavía aferradas a él. Elena y Alba, sus pequeñas guerreras, habían sobrevivido a lo imposible y aún conservaban la capacidad de amar y confiar. ¿Nos vamos a casa?, preguntó suavemente. ¿Para siempre?, preguntó Emily, sus ojos verdes brillando de esperanza. Para siempre, confirmó Javier. Antes de irse, Roberto se acercó con vacilación. Señor Morales, gracias por cuidarlas, por darles la oportunidad que yo no pude. Cuídate, Roberto, respondió Javier en voz baja. Ellas necesitarán a su padre algún día. El padre que solía ser, el que puedes volver a ser. Las gemelas miraron a su padre, una mezcla de emociones en sus jóvenes rostros. Roberto no intentó acercarse, respetando su espacio y su miedo. «Os quiero», dijo simplemente, «y prometo que me pondré mejor. De verdad, esta vez». El sol de la tarde entraba a raudales por las altas ventanas del juzgado, mientras Javier salía con sus hijas, ahora oficialmente sus hijas. Elena y Alba, cada una sosteniendo una de sus manos, confiando en que finalmente habían encontrado su lugar en el mundo. Y en algún lugar entre el pasado que no podían cambiar y el futuro que ahora se abría ante ellos, 3 corazones rotos comenzaron a sanar, formando una familia que el destino había tejido en los lugares más insospechados, en una tarde de otoño al azar,
frente a un parque de atracciones abandonado.